Hola y bienvenidos a Culturas Políticas. Continuamos con la serie dedicada a la participación política que estamos desarrollando en colaboración con la organización Political Watch de la Fundación Salvador Soler. Hoy hablaremos sobre los mecanismos de participación que ponen los parlamentos a disposición de la ciudadanía. Te recuerdo que puedes suscribirte al programa en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify o Apple Podcast y también en YouTube. Yo soy Javier Collado y me acompaña, como de costumbre, el director de Culturas Políticas, David Sarias, que es profesor de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, David? Hola Javier, fantástico. Vamos con nuestros invitados de hoy. Es un lujo para nosotros que nos acompañe Miguel Ángel Gonzalo, que lleva 35 años trabajando en el Congreso de los Diputados en distintas ramas dedicadas a la transmisión de información a la ciudadanía. En la actualidad, es secretario de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Congreso, entre otras funciones. Además, es profesor asociado en la Universidad Complutense. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Y desde el otro lado del océano, en este caso desde Argentina, nos acompaña Gastón Pérez Alfaro, responsable de proyectos y coordinador de investigaciones en la Fundación Directorio Legislativo. Imparte clases sobre ciencia política en varias universidades, como la de Buenos Aires y la de Belgrano. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes charlando hoy un ratito. Quiero empezar contigo, Gastón, para que nos hables un poco de la Fundación Directorio Legislativo. Sabemos que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 2 décadas promoviendo la transparencia parlamentaria y el acceso a la información de los ciudadanos. ¿Qué más quieres contarnos sobre ella? Directorio Legislativo es una organización sin fines de lucro que trabaja temáticas de transparencia y funcionamiento legislativo y parlamentario desde hace más de 15 años, con un foco especialmente centralizado en América Latina, pero también nos estamos expandiendo a algunos otros parlamentos o congresos y estamos analizando ahora situaciones de cómo vienen las regulaciones de transparencia en América Latina, el acceso a la información pública, también los desafíos que presenta el espacio cívico a nivel regional, es decir, los desafíos que enfrentan las democracias modernas con respecto a ciertas limitaciones como libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera. Así que en esos temas nos estamos enfocando específicamente últimamente con algunos proyectos que si quieren puedo ir contando a lo largo de la charla. De acuerdo. Ahora, según vayamos entrando en materia, nos vas contando. Quiero antes volver con Miguel Ángel, porque queremos usar en este programa pues, un informe que ha elaborado en las últimas semanas, meses, sobre el derecho de petición en el contexto digital. El informe califica repetidamente el derecho de petición como un mecanismo residual frente a otros instrumentos de control parlamentario. ¿Qué reformas normativas o procedimentales consideras imprescindibles para convertir este derecho de petición en algo estratégico, en algo mucho más relevante en la agenda política en nuestro país? Sí, lo primero habría que explicar el término residual, ¿no? O sea, que procede de la propia doctrina de Tribunal Constitucional, por lo tanto no va a entenderse como un término peyorativo, ¿no? Sino que el propio Constitucional, en distintos recursos que se han presentado sobre la materia, sí lo ha calificado, ¿no? Hay que tener en cuenta que el derecho de petición arranca casi desde el inicio del constitucionalismo, en el siglo XIX, y recoge, digamos, un viejo derecho que es el derecho de gracia en las Cortes Estamentales y en el antiguo régimen, por el cual, digamos, los súbditos, que no ciudadanos, podían dirigirse al monarca para pedir, digamos, que se les concediera una gracia, ¿no? Este derecho se recoge en el constitucionalismo del 19 prácticamente en los mismos términos, es decir, agotados los procedimientos, al ciudadano lo que le queda es dirigirse a las alturas, ¿no? Para solicitar algo, ¿no? La Constitución del 78 lo recoge prácticamente en estos mismos términos, y la jurisprudencia constitucional, al calificarlo de residual, lo califica de esta misma manera, ¿no? O sea, es agotados todos los procedimientos garantistas que tiene el Estado, ¿no? Cuando uno solicita una prestación, cuando uno solicita, digamos, una subvención o cualquier otro tipo de procedimiento reglado. Agotados todos esos procedimientos, lo que dice la Constitución es que el ciudadano puede dirigirse a las cámaras o a las instituciones para pedir que le concedan algo. Esto, evidentemente, en el contexto del siglo XXI es residual, porque, digamos, lo que estamos es en un Estado social, democrático y de derecho, donde cada procedimiento debe tener un sistema de garantías, ¿no? Y por eso el derecho de petición en el Congreso de los Diputados, que es lo que más conozco, ¿no? Tiene un carácter residual, son apenas centenares las peticiones que se reciben, prácticamente no tienen publicidad, y muchas de ellas lo que se refieren es a situaciones extremas, casi relacionadas con situaciones de exclusión, de alta vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Pero en el derecho
comparado o en la situación de otros parlamentos de nuestro entorno, tanto en la Unión Europea como por supuesto en América Latina o en otros territorios, ¿no? El derecho de petición ha evolucionado a un derecho de participación ciudadana, es decir, es el derecho a intervenir en el procedimiento público para influir, aportar temas a la agenda, forzar posicionamientos por parte de los poderes públicos o de los parlamentos. Y cuando esto se ha hecho así, digamos, el derecho de petición tiene un carácter exitoso, ¿no? O sea, por citar un parlamento clásico, 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 que es el Parlamento británico, que no puede haber nada más clásico que lo british, ¿no? El derecho de petición tiene un éxito absolutamente relevante. Hay peticiones que han encontrado más de 6 millones de apoyos ciudadanos. ¿Cuáles son las claves del éxito? Respondiendo a tu pregunta, la utilización de las tecnologías de la información, es decir, la posibilidad que tienen los ciudadanos de conocer cuáles son esas peticiones iniciadas por otros ciudadanos y sumarse a ellas. Por lo tanto, el entorno digital actúa en este caso como multiplicador del efecto y del alcance de las solicitudes ciudadanas y sobre todo que el propio Parlamento le reconozca una potencialidad a esas peticiones. En el caso del Parlamento británico, rebasado un número de firmas determinadas, el Parlamento se compromete a debatir en su pleno o en una comisión, en otros modelos, estas peticiones ciudadanas. Por lo tanto, hay un incentivo para que el ciudadano participe. La participación ciudadana es exitosa, digamos, cuando el ciudadano percibe que el tiempo y el esfuerzo que dedica a comunicarse con las instituciones tiene un retorno, es decir, sirve para algo. No es un procedimiento formado, no es un placebo de la participación, sino tiene influencia directa, ¿no? Por lo tanto, los cambios fundamentales es la digitalización del proceso de petición y la incorporación a la agenda de los procedimientos parlamentarios de las peticiones ciudadanas. A partir de aquí podremos ver hasta dónde se llega y esto probablemente sería otro debate, ¿no? Ujú. Cuando estábamos preparando el programa, comentamos David y yo, y que recogiendo un poco lo que dices, Miguel Ángel, también ahora nos interesará oír tu opinión al respecto, ¿no, Gastón? De que parece en el informe, ¿no? Que de alguna forma asumimos casi, y es algo que ya ha salido en otros programas de esta serie, que el ciudadano quiere participar en política, pero que no lo hace porque no puede y que al final lo que necesitamos es ponerle los medios, ¿no? Hablabas tú ahora de las tecnologías, obviamente, de la información. No sé si estamos siendo demasiado optimistas con el papel que quiere jugar el ciudadano. Creo que mencionabas ahora, Miguel Ángel, una cuestión muy relevante, que es que vea ese retorno, ¿no? Y no sé si es solo una cuestión de retorno, es solo una cuestión de tecnología o tenemos que ir más allá. No sé cómo lo veis, Miguel Ángel, Gastón. Ahí me parece algo interesante con lo que venía planteando Miguel Ángel este día también y con lo que decías, Javier, de ver resultado por parte de la participación a la ciudadanía. Un desafío básico que nosotros observamos también desde el ámbito de la sociedad civil, que es cómo se adaptan las democracias y las instituciones a los nuevos cambios tecnológicos, con estos planteos que venía planteando muy bien Miguel Ángel, que es ver cómo las instituciones se van adaptando a las nuevas tecnologías y también cómo la ciudadanía percibe la adaptación a estas nuevas tecnologías, las regulaciones, que es un debate, hay un montón de debates con respecto al acceso a la información pública, a la libertad de expresión, ligadas a las nuevas tecnologías y los desafíos que esto plantean, que también los avances, por lo menos hablando en Latinoamérica, son muy disímiles entre los diversos países. Hay países que están mucho más avanzados en regulación y aplicación de tecnologías a otros países, pero también un componente básico que creo que se relaciona con lo que planteaba Javier, que es que el funcionamiento de las democracias y las instituciones democráticas plantea de por sí, por detrás, que el ciudadano sienta que estas instituciones le responden a sus demandas, a sus necesidades y que, por ejemplo, los mecanismos de rendición de cuentas o accountability, ya sea horizontal o vertical, no están como un decorado, sino que sus expresiones, sus demandas, deseos o desafíos son respondidos por estas instituciones. Lo que observamos también como desde el ámbito quizás muchas veces de la sociedad civil, y ahí hay varios estudios, por lo menos, y acá voy a hablar más de cuestiones latinoamericanas que no me quiero meter porque no conozco tanto el caso de Europa, así que posiblemente ahí ustedes van a estar mucho mejor formados que yo, pero se observa también que es un desafío fundamental para la participación ciudadana y la transparencia, muchas veces desafíos con los incentivos de la ciudadanía porque ven a muchos actores que participan de las instituciones, incluso organizaciones de la sociedad civil, pero también instituciones como los congresos o los partidos políticos u otros actores, con imágenes o percepciones muy negativas, sucede, por ejemplo, en Latinoamérica.
Entonces es complejo también luchar contra estas percepciones negativas buscando incentivar la participación ciudadana. Por eso era muy interesante lo que planteaba Miguel Ángel de la utilización de las nuevas tecnologías para intentar también romper estas percepciones negativas de muchas instituciones que terminan afectando negativamente el funcionamiento democrático de nuestras instituciones. Claro, desde mi punto de vista, yo creo que existe aliados y enemigos de la participación ciudadana. Por lo menos en el tema de los parlamentos, que es el que más he estudiado, se puede identificar determinados facilitadores de la participación, ¿no? El primero, y yo me dedico a los temas de transparencia hace muchos años, ¿no? Que los procesos sean abiertos y verificables, ¿no? Es decir, que un proceso de participación que se abre, da igual que sea el derecho de petición, que sea un foro legislativo, el que sea, ¿no? Que ese procedimiento sea verificable, o sea, que se vea con claridad qué hay detrás de ese procedimiento, cuál es el contexto en el que se plantea ese procedimiento, para qué se pide la participación a los ciudadanos. Porque, digamos, la ciudadanía es bastante inteligente desde mi punto de vista, ¿no? Y capta perfectamente cuando se le pide opinión para la nada o se le pide opinión para algo relevante. Nosotros ahora en el Parlamento acabamos de aprobar el 18 de marzo de este año, la Mesa del Congreso ha aprobado el primer plan de Parlamento abierto. Está englobado dentro de los procedimientos de la Alianza para el Gobierno Abierto, y uno de los principios de la Alianza es que los procesos de creación de estos planes tienen que tener un elemento de participación ciudadana. Abrimos un proceso de consulta ciudadana y recibimos cientos de aportaciones, muchas de ellas valiosas. No recibimos ninguna aportación descalificadora, ni insultos, ni... ¿Por qué? Digamos, porque la ciudadanía percibe que el proceso para el que se le pide participación tiene sentido y se le aporta un contexto y se le aporta una información de para qué se hace y de dónde viene. Entonces, en ese sentido, cuando creamos procesos confiables, la ciudadanía responde. Cuando los procesos no son confiables, y ahí tengo distintos trabajos publicados, algunos de ellos con Rafa Rubio, que es un gran experto en participación ciudadana, demuestra que hay foros abiertos por parlamentos donde el número de aportaciones ciudadanas es exactamente cero. Y cero es cero, ninguna. O sea, ni una por casualidad. ¿Y por qué? Porque el proceso se demuestra como falto de claridad, no tiene impacto en las decisiones, se someten a consulta ciudadana procedimientos irrelevantes o que no tienen trascendencia, o bien porque en procesos anteriores no ha habido algo que para mí, y lo decía Gastón, ¿no? O sea, aquí en el contexto español lo llamamos trazabilidad, es lo mismo, rendición de cuentas, accountability, trazabilidad, es decir, capacidad de seguir los procesos de participación desde que se abre hasta que se cierran con su proceso de evaluación. Es decir, si no transmitimos a la ciudadanía qué hemos hecho con sus aportes, ahora me incluyo dentro del Parlamento, ¿no? Porque estamos en el proceso de elaboración del informe de trazabilidad del plan de Parlamento abierto, ¿no? Si no decimos a la ciudadanía, usted ha dedicado 10, 15, una hora de su tiempo, ¿no? A preocuparse por escribir su aportación, enviarla a través de la herramienta que sea, ¿no? Lo mínimo que la institución debe devolver a la ciudadanía es: mire usted, esta aportación la hemos incorporado al plan en esta medida y tiene impacto en esto. Si esto lo elevamos a más, a temas, y hablamos de otro tema también en lo que es experto el profesor Rafael Rubio, ¿no? Que es la gestión de los lobbies o de los grupos de interés, se entiende con claridad a lo que me estoy refiriendo. Es decir, los grandes actores de la participación ciudadana en este país no son la ciudadanía, vamos a llamarla de a pie para entendernos, ¿no? Los grandes expertos en la participación ciudadana son los grupos de interés, los lobbies, que vienen realizando acciones de influencia directa en el proceso legislativo desde hace muchos años, al menos en España esto es así. Y es un procedimiento que no es ilegal, pero tampoco es legal porque no está regulado, ¿no? O sea, y la opacidad, y ya con esto termino, es el gran dificultador de los procesos de participación. Cuando no hay opacidad, la gente se retira de los procedimientos de participación, ¿no? Porque sospecha, ya, aquí está ocurriendo algo, y en ese territorio es donde se mueven otro tipo de agentes que tienen otros intereses distintos a los que serían los de la participación, ¿no? Nosotros como directorio legislativo somos parte de la red latinoamericana de la transparencia legislativa, que publica, como sucedió con un montón de publicaciones, en pandemia se extendió el plazo, pero publicamos cada 2 o 3 años el índice de transparencia legislativa, que la última edición es de 2023 y ahora el segundo semestre vamos a trabajar en la próxima edición.
Y aparece un desafío clave que planteaba Miguel Ángel, digo que este índice busca la promoción activa de la transparencia, acceso a la información pública y analiza los distintos parlamentos latinoamericanos con sus particularidades unicamerales, bicamerales y con las características que poseen, pero hay un punto o un ítem que es fundamental y se refiere a la labor del Congreso y a la participación ciudadana, que es la regulación del lobby. Y como también es algo que falta mucha regulación en Latinoamérica porque es una práctica existente, usual, que todos sabemos que está ahí, pero la gran mayoría de los países latinoamericanos no tienen leyes que regulen el lobby o el cabildeo o como le digan en cada uno de los diversos países, ¿no? Pero me parecía, es un tema muy interesante ese también y que presenta muchísimos desafíos. En el plan de Parlamento abierto que tenemos aprobado por la mesa, insisto, me importa mucho el elemento de aprobación por la mesa, porque es el que le confiere carácter normativo y es el que le confiere fuerza jurídica y es el que le confiere carácter institucional al propio plan. Es decir, no hablamos, digamos, de la hoja de ruta hacia la apertura legislativa, que es un documento muy interesante de Parlaméricas, en el que el directorio legislativo tuvo una participación clave. En fin, ya no hablamos, digamos, de documentos que proceden de otros ámbitos, sino documentos generados por el propio Parlamento. Una de las medidas clave desde mi punto de vista para juzgar el éxito del plan de Parlamento abierto es precisamente esa medida. O sea, en el plan, el propio Congreso se compromete en el plazo de 2 años, a regular el lobby, o los grupos de interés, ya decimos aquí, grupos de interés, con una serie de reglas muy claras, ¿no? O sea, registro obligatorio de cualquier organización que quiera realizar actividades de influencia. Transparencia de las agendas, y esto es clave, de reuniones con parlamentarios, con el personal de la Cámara, con el personal de confianza de los grupos parlamentarios. Transparencia sobre todo, en lo que llamamos aquí en España la huella legislativa, que es otro elemento clave de transparencia. Es decir, publicar y ese es otro de los compromisos del plan, publicar en la página web del Congreso la huella legislativa que ha seguido cualquier procedimiento legislativo. Y esto es clave en términos de transparencia y en términos de ciudadanía. Yo creo que desde directorio algunas veces lo he hablado con María Barón, vamos, que es con la que tenía interlocución, y es uno de los temas clave y transversales, digamos, a parlamentos latinoamericanos, centroeuropeos o en otros continentes, ¿no? Que la herramienta legislativa, que en definitiva es el core, lo fundamental de la tarea del Parlamento, aunque es cierto que hay otras, como la tarea de control o la tarea de aprobación de los presupuestos, pero si preguntamos en la calle qué hace el Parlamento, probablemente puede haber una cierta ignorancia sobre qué hace el Parlamento, y esto es cierto, y también habrá que trabajar en temas de transparencia y comunicación sobre eso, pero probablemente te diga, pues aprobar leyes, porque es lo que todo el mundo le surge. Ya, pero lo de aprobar leyes aquí no aplica lo que decía este político alemán, ¿no? O sea, sobre las salchichas es mejor no conocer cómo se elaboran, ¿no? Esto no aplica, digamos, al procedimiento legislativo. Aquí sí que es muy importante saber cómo se elaboran las leyes, ¿no? Porque tienen impacto directo sobre los derechos de los ciudadanos, sobre la vida cotidiana de la ciudadanía. Y si no sabemos quién ha participado en la elaboración, si no sabemos, digamos, las enmiendas que es sobre el texto inicial, digamos, si han recibido aportaciones por parte de grupos de interés o por parte de otros colectivos, como pueden ser entidades de la sociedad civil, que también en cierto modo son grupos de interés, o de asociaciones vecinales o de sindicatos, que el proceso de participación ciudadana es muy complejo y hay muchos actores involucrados, ¿no? Pero si no somos capaces, digamos, de transmitir a la ciudadanía cuál es la huella, el proceso que ha seguido una ley desde que se inician los primeros trabajos hasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado, estamos haciendo un déficit de calidad democrática. Porque desde mi punto de vista, todo esto gira, cuando hablamos de participación ciudadana, el marco más grande en el que nos estamos situando es el de la calidad democrática. O sea, la participación ciudadana, al igual que la transparencia o la rendición de cuentas, forman parte de un marco más amplio, que es el de la calidad de nuestra democracia. Y eso nos afecta, digamos, a todos y a todas. O sea, creo que podríamos estar de acuerdo todos y todas en que algo que nos interesa es que nuestras instituciones, nuestras democracias, nuestros parlamentos tengan una mayor calidad en el trabajo. Y un elemento de calidad, que no es el único, pero es muy necesario, es la transparencia en sus procedimientos. Y en el procedimiento legislativo es claro que sin una regulación de los grupos de interés nos estamos perdiendo claramente una parte. Indudablemente. Este compromiso corresponde a los grupos parlamentarios, en el caso del Congreso, ellos se han comprometido a hacerlo y veremos
dentro de 2 años si tenemos esta regulación del lobby que nos equipare a los países de nuestro entorno que sí que tienen una regulación de los grupos de interés y que pueda servir, como decía Gastón, además de estímulo para aquellos otros parlamentos que todavía no lo han regulado, ¿no? Sí, indudablemente. Bueno, nos hemos desviado un poquito hacia los lobbies porque es un tema que al final también está obviamente vinculado y muy relacionado. Pero por volver un poco a a la participación de la ciudadanía, no sé si David, sobre lo que hemos ido reflexionando, quieres comentar algo. Sí, y en parte a colación precisamente de lo que hablabais de los lobbies. Por ordenarme yo la cabeza y también intentar ayudar al oyente. Yo lo primero que extraigo de la participación de los dos. Además, quiero aprovechar para felicitar a nuestros socios de Political Watch, no sé si socio es la palabra adecuada, y específicamente a Celia porque ha seleccionado a dos participantes en el podcast de hoy que representan la parte institucional, ¿no? Miguel Ángel trabaja en el Parlamento, es funcionario del Estado. Además, a mí me gusta mucho el hecho de que Miguel Ángel sea funcionario del Estado. Del Parlamento, Bueno, sí, aparte del Estado, ¿no? sí, Pero a eso me refiero, que tú te debes al Estado, te debes que a su vez se debe al ciudadano en el sentido más abstracto posible, completamente desconectado e independiente de la clase política. Ujú. A eso me refería con Estado. Y por otro lado tenemos a Gastón, que procede de la sociedad civil, es decir, tenemos la oferta y la demanda. El político estaría aquí en medio, ¿no? Articulando esa oferta y esa demanda. Y yo os he visto los dos muy, muy, muy contentos de haberos conocido mutuamente y de los dos muy de acuerdo, además muy sonrientes los dos. Hoy que estoy encantado de esta persona que tengo, mi interlocutor, que está de acuerdo conmigo. Y veo que una cosa en la que coincidís, porque habéis hablado de lobbies, habéis hablado del derecho de petición, habéis hablado de cómo el ciudadano necesita saber que el Estado responde. Y digo el Estado con E mayúscula. Claro, yo estaba todo el rato pensando, digo, bueno, pero es que esto pasa ahora con las nuevas tecnologías y pasaba cuando la Revolución Gloriosa en el año 1700, en el siglo XVII, ¿no? Y si nos vamos para atrás, esto ya Sócrates le estaba dando vueltas. Y al mismo tiempo ninguno de los dos ha dicho en ningún momento o ha apuntado en ningún momento a que las nuevas tecnologías vayan a resolver ni una revolución en el sentido de cuáles son las necesidades de la relación entre el ciudadano y el Estado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tampoco nos van a ofrecer aquí soluciones milagrosas, porque lo que ofrecéis en el fondo son complementos a lo que ya tenemos. Es que el derecho de petición, si lo ha comentado Miguel Ángel, el derecho de petición es muy anterior a la democracia. Ujú, Esto nos vamos a las Cortes de León o nos vamos a Roma. ujú. Si hablamos de los lobbies, que a Gastón le han excitado así mucho el problema de los lobbies, a ver, los grupos de interés, pues esto es como el derecho de petición, más o menos. ¿Qué nos ofrecen las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías nos ofrecen en el fondo son formas de gestión. Nuevas formas de gestión de esto nos permiten escalarlo, ¿no? Porque ahora tenemos sociedades muy grandes. Entonces, la primera pregunta es si esto es cierto. Porque tenemos una cierta división cuando se trata de las nuevas tecnologías, de las TICs, entre esto va a ser el acabose, es el apocalipsis, que es la que tenemos ahora más dominante, ¿no? O la anterior que era solucionado todo. Ya no va a haber más problemas porque esto le das al enter y se arregla. Entonces, primero, si coincidís en esto, que primero que las nuevas tecnologías no son una panacea, segundo que las soluciones que ofrecen son parciales, porque hay que reconciliarlas con mecanismos ya existentes. Pues el derecho de petición ya existía. Lo que nos permite Internet es agilizarlo. La necesidad de transparencia, yo esto, Gastón, en América Latina, es que esto es uno de los problemas recurrentes. La opacidad de los estados, la falta de respuesta de estados muy oligárquicos, ¿no? Que nos permite, que nos dan las nuevas tecnologías. Pues una herramienta más que añadimos a las tradicionales. Además, luego, si nos da tiempo, veremos los problemas que tiene esto, porque no todo el mundo tiene acceso a un ordenador Bueno, o a una conexión de Internet. Entonces, primero, si este pequeño resumen que yo he hecho, coincidís. Y luego la segunda pregunta lo digo para callarme y dejaros hablar a vosotros. A mí sí me preocupan, porque a mí esto de que la democracia siempre está bien, yo tengo mis dudas, porque a mí me parece que están muy bien las democracias liberales, es decir, las democracias dentro de un marco normativo. Y se lo decía yo antes a Miguel Ángel, digo, bueno, aquí a veces lees sobre, por ejemplo, el derecho de petición y la conclusión lógica, si nos vamos al extremo, es, pues mire, vamos a cerrar el Parlamento. ¿Para qué? Si ya tenemos, el ciudadano puede conectar directamente un ciudadano con otro, pues tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que evalúa pros, contras y cuál es el sentir mayoritario,
Y pues ya está, ¿no? O sea, Miguel Ángel, el pobre hombre se queda en el paro. O lo ponemos allí a que organice el algoritmo y se acabó. Gastón iba a estar encantado, eso sí. Porque claro, ya no tiene que estar bregando con nadie, simplemente con el algoritmo y el ciudadano. Claro, a mí esto me genera un problema, porque las democracias liberales están mediatizadas por un motivo. Hablabais de los lobbies. Es que el lobby no siempre es malo. Es que el lobby puede ser el lobby de los ingenieros o el lobby de los médicos. Claro que estos son los expertos. Y la opinión del experto, a juicio de este experto, se supone, pues no puede pesar igual que la opinión del ciudadano común, que no, en el fondo no sabe de lo que o tiene un conocimiento limitado sobre lo que se está debatiendo en sede parlamentaria. Entonces, no sé si me he expresado con la claridad suficiente las dos observaciones, y si ha sido suficientemente claro, me callo y os paso la pelota. Sí, sí. Yo creo que han sido más de dos, pero bueno. Am, sociedad civil y parlamento, ¿no? Para mí es un binomio que va a estar en tensión permanente y es bueno que esté en tensión permanente, ¿no? O sea, porque nos va a permitir mantener el equilibrio, ¿no? Como decía antes, el plan de Parlamento Abierto se inserta en un marco más amplio, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una organización internacional muy peculiar dentro de lo que son las organizaciones internacionales, porque es una organización copresidida por una organización de la sociedad civil y por un gobierno, al 50%. Ujú. Los copresidentes, no hay un presidente, ¿no? Y a su vez, esta estructura, digamos, de cooperación, de co-creación entre gobiernos, parlamentos y sociedad civil es la esencia de lo que denominamos el gobierno abierto o el parlamento abierto. Esta relación no es pacífica, o sea, aunque podamos tener puntos de acuerdo, no es pacífica, o yo por lo menos no la percibo así, ¿no? Y de hecho, en el proceso de elaboración del plan de Parlamento Abierto hemos recibido voces exigentes por parte de la sociedad civil, y Political Watch, que es patrocinador de este podcast, es una de las voces exigentes, ¿no? En ese sentido. Y esa exigencia forma parte consustancial del diálogo entre instituciones y sociedad civil. Y creo que la palabra clave es diálogo y co-creación. Y lo interesante, digamos, es que la sociedad civil, que como decía David hace un momento, es una representación parcial de la propia sociedad. Una organización de la sociedad civil, por mucha peso, relevancia e influencia que tenga, no puede arrogarse en sí misma la representación de toda la sociedad. Ahí creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, el diálogo entre aquello que se llamaba la inteligencia colectiva, ¿no? O sea, hablando de pensamiento político, ¿no? Creo que este concepto tiene bastante que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, va a haber una crítica permanente por parte de las organizaciones de la sociedad civil hacia las instituciones. Y a partir de aquí, las instituciones tendremos que ser capaces de darle respuesta a la sociedad civil y de explicarle las razones por las que no somos capaces o no vemos conveniente o no ve inconveniente el aceptar determinadas sugerencias. Pero no puede ser que haya una dictadura en la sociedad civil, sería una contradicción en sus términos, ¿no? La reclamación de más democracia no puede llevar a menos democracia, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber un diálogo, digamos, constructivo. ¿Por qué? Y respondo a tu segunda o tercera observación, ¿no? La pervivencia de los parlamentos, ¿no? Para mí la democracia es el peor de los sistemas, descartados todos los demás, lo cual vendría a decir que es, digamos, el mejor de los sistemas posibles, con todos sus defectos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema que por lo menos ha demostrado, digamos, sobre todo desde el siglo XIX y las revoluciones liberales, una capacidad de resistencia a los autoritarismos y a los fascismos y a tendencias digamos, de imposición de unas minorías sobre unas mayorías, es el verdadero elemento, digamos, de sostenimiento de los derechos. Y esto creo que desde el pensamiento político, creo que es difícilmente rebatible, ¿no? Y esto es así, digamos, porque el procedimiento es revisable cada cierto tiempo. Y es tan simple como eso, y tan complejo a la vez. Es decir, la creación de mayorías requiere un elemento de construcción de un espacio colectivo, de un espacio de lo que podríamos llamar lo común o la sociedad global, en fin, todo esto en muchos términos, ¿no? Que requiere pactos, que requiere consensos y que actúa a su vez como límites para tendencias en la que una minoría intenta imponer a una mayoría
su forma de ser. Para mí la esencia de la democracia es que en la democracia cabemos todos y todas. Y el que no cabe es el que piensa que el que piensa diferente no debe estar dentro de la democracia. Aquí me estoy yendo un poco más a teoría política, ¿no? Pero me parece importante, ¿no?, para explicar por qué los parlamentos, tal y como se concibieron en el seno de las democracias liberales, van a permanecer más allá de la evolución de las propias tecnologías, porque son un elemento auténticamente que puede establecer frenos y contrapesos a las tentaciones autoritarias. Esa es mi visión, por el propio mecanismo de creación de las mayorías. Y, evidentemente, la introducción de las tecnologías de la información y, sobre todo, el tema de los algoritmos, que ahora nos preocupa mucho, es una de las muchas tensiones a las que se ha visto sometida la democracia representativa en estos 200 años. Es la última ahora, pero dentro de poco se verá sometida a otra distinta, ¿no? O sea, como se sometió en el siglo pasado las democracias a el inmenso pulso que supusieron los fascismos, ¿no? O sea, a mediados del siglo XX, y que desembocó en algo tan terrible como es la Segunda Guerra Mundial. O sea, mayor asalto a la democracia, digamos, que una guerra, creo que no existe, ¿no? O sea, aquí hemos vivido alguna, desgraciadamente, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la democracia persistirá más allá del asalto de las tecnologías, digamos, porque es necesaria y se adaptará, como se ha adaptado a las demandas. Las democracias, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? O sea, cuando hablamos de la evolución de las democracias, ¿no? En el cartismo, ¿no? Hablando de teoría política clásica, ¿no? En el movimiento cartista, digamos, para el que no lo conozca, es un movimiento que surge, digamos, de las clases sociales trabajadoras finales del siglo XIX en el Reino Unido, ¿no? Al tiempo que se construyen también los movimientos sindicales y los movimientos obreros, ¿no? El cartismo se llama así porque presentó una carta, una de cuyas reivindicaciones, asómbrense nuestros oyentes de este podcast, era que los parlamentarios cobraran. Ese era un punto esencial de las reclamaciones del movimiento cartista, ¿no? O sea, porque si los parlamentarios no cobran, como pasaba a finales del siglo XIX en el Reino Unido, los representantes del movimiento obrero nunca podrían ser parlamentarios. Por lo tanto, la democracia, y este es un ejemplo y podría citar muchos, se ha adaptado a los cambios sociales para mejor. Esa es mi opinión. O sea, en Historia de dos ciudades de Charles Dickens, que comienza de una forma maravillosa, ¿no? Que es, este era el mejor de los tiempos posibles, este era el peor de los tiempos posibles, ¿no? No sé si este momento en el que vivimos como democracias es la peor democracia o la mejor democracia, o posiblemente las dos cosas a la vez. Lo que tengo claro es que la democracia siempre será mejor a cualquier sistema autoritario, aunque tengamos que establecer mecanismos para la transparencia de los algoritmos, que ahora probablemente sea uno de los desafíos más importantes con los que nos encontramos, ¿no? Y con esto no sé si he contestado a todas tus observaciones, que eran mucho más que dos. Gastón. Voy a sumar un par de comentarios a lo que comentaban David y Miguel, que me parece muy, muy interesante. Primero, esta lógica de que, como decías vos, David, en las democracias y los desafíos que muchas veces tienen las democracias liberales, y con lo que planteaba Miguel también, es esta lógica de que en la democracia la tensión es como el hábitat natural. Que eso es interesante, ¿no? También como sistemas buscan generar un equilibrio entre las diversas opiniones, intereses, siendo la tensión su hábitat natural, y cómo va manejando las distintas demandas, las distintas necesidades que puedan surgir, también las distintas ofertas. Ahí me ponía a pensar, pero David, vos planteas, por ejemplo, esta lógica de que el lobby existe desde siempre. Yo me imagino, no, vamos los cuatro a cenar y vamos a hacer lobby entre los cuatro porque cada uno va a querer pedir un plato distinto comiendo, entonces aparece una cuestión de lobby ahí de yo quiero comer esto, yo quiero tomar esto. Entonces, desde ese momento básico, como seres humanos, existe el lobby. Incluso las tensiones también existen. Si yo voy a preguntar de fútbol acá, seguramente vamos a empezar a discutir entre los cuatro porque cada uno de nosotros va a simpatizar por algún equipo distinto, vamos a querer que gane alguien distinto. Entonces, Con Boca a tope, Boca. ahí ya tendríamos un problema muy grave porque soy fanático de River, así que ahí ya Miguel, toda la amistad que habló David, que existió de un principio, se rompió con esto. Esta lógica que me parece muy interesante de las tensiones y los desafíos que plantean también las nuevas tecnologías y estos desafíos a las democracias liberales. Hay algo que es muy interesante, que viene en línea con lo que decían David y Miguel, que es la valoración que haga, y esta lógica me parece muy interesante, de
todo lo que son las comisiones y los debates en comisiones y la participación de especialistas y los políticos, pero también las democracias liberales están enfrentando ciertos discursos que van en contra, y estos son desafíos modernos que se pueden observar, discursos que muchas veces van en contra de la política, de los políticos y de los especialistas, tecnócratas, como le queramos decir a esa, como lo queramos definir teóricamente, que ahí puede variar mucho, ¿no? Entonces también un desafío que se le plantea a las democracias liberales y a esta búsqueda de la transparencia y la participación ciudadana muchas veces es el surgimiento de estos discursos quizás, no sé, si a nosotros nos gusta mucho, por lo menos hablando personalmente, a mí la política es algo que me encanta estudiar, me encanta analizar, pero muchas veces si yo salgo a la calle y le pregunto a alguien qué opina de la palabra política, muchas veces, y lamentablemente, la connotación es negativa. En muchos lugares puede suceder, especialmente, por ejemplo, en América Latina hay muchos estudios de si salgo a la calle y te pregunto qué pensás de política y surgen palabras negativas. Entonces también un desafío que se le plantea a las democracias liberales y a la participación ciudadana es qué mecanismos, qué herramientas tenemos, cómo utilizamos las nuevas tecnologías, que no son ni lo mejor del universo ni lo peor del universo, sino también ahí cómo logramos, por ejemplo, en Brasil el año pasado hubo una tensión muy interesante que fue, si lo siguieron por unas cuentas de Twitter que habían tuiteado fake news durante la campaña entre Lula y Bolsonaro, y si tenían que responder a la justicia de Brasil o no, si había oficina, bueno, de X, mejor dicho, en ese momento o no, en Brasil. Entonces, estas tensiones que existen entre los estados o las estructuras estatales y las nuevas tecnologías, nuevas empresas, pero también, yendo a algo más básico, es cómo buscar con mecanismos de transparencia, de acceso a la información pública, y este desafío que plantea también David hace un rato de, bueno, las nuevas tecnologías nos traen quizás mayor facilidad para acceder a la información pública, porque ahora si tengo una computadora puedo ingresar y buscar los datos, pero tengo que ver cómo están publicados, si estos datos son reprocesables o no, si me subieron unos PDFs, nos pasa muchísimo. De repente países particulares que les mandamos un mail y decimos, ¿podemos acceder a esta información? Sí, tranquilo, Gastón, está publicada. Es un PDF que parece escaneado con un celular del 2003 que decís, esto parece un chiste, pero también los desafíos, y esto que plantea David, hay mucha ciudadanía que ni siquiera quizás o sabe cómo acceder a esta información o no posee los recursos necesarios para acceder a esta información. Pero la lucha ahí que me aparece en cuestión, y ahí redondeos también, ¿cómo podemos lograr recuperar esa o simpatía o interés por las instituciones que quizás muchos discursos y también ciertas deficiencias, ¿no? Porque todos los sectores también tenemos que encontrar que hay un montón de sesgos negativos que aparecen sobre ciertas palabras o conceptos, pero también por deficiencias presentadas a lo largo del tiempo. Así que, ¿cómo intentar fomentar una visión positiva de muchas instituciones que son fundamentales para la democracia? Si los principales actores democráticos tienen una visión negativa, una percepción negativa por parte de la ciudadanía, es un golpe directo a las democracias liberales en sí. Sí, sí. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Comentaba antes Miguel Ángel, precisamente esa confianza que necesita la ciudadanía para participar, para saber que eso va a dar algún resultado, pero la gente tampoco va a participar si hay una desafección muy alta, ¿no? Por retomar, sí me gustaría, Gastón, que nos comentes las experiencias que conozcas de participación ciudadana en los parlamentos en el contexto latinoamericano, porque para luego poder compararlo, porque Miguel Ángel ha estudiado también la participación en parlamentos europeos en este caso, y ver esas aportaciones, ¿no? Cómo cada país o cuáles son las principales alternativas que estamos viendo en ambos contextos. Lo que planteas también es algo muy interesante porque en el contexto latinoamericano lo que nosotros observamos mucho, y en esta lógica que planteé hace un ratito de los desafíos que aparecen en el espacio cívico a nivel latinoamericano y quizás retrocesos democráticos en muchos países de la región latinoamericana con distintos avances sobre la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, lo que observamos también es que el incentivo existente para la participación ciudadana, es decir, que uno como ciudadano participe ya sea o en comisiones o presentando proyectos. Argentina, por ejemplo, presenta la posibilidad de que se inserten proyectos populares y se obtienen firmas, entonces que el Congreso lo tenga que tratar, por ejemplo, el Poder Legislativo. Pero algo que observamos y que está quizás en un valor más profundo, riesgoso para incentivar la participación ciudadana en los diversos países de la región, que es uno de los puntos que medimos en el índice de transparencia,
que cuenta con muchas preguntas que se le realizan ahí para hablar muy por encima y no meterme en una cuestión muy metodológica, porque sé que si me meto en esto, el que está escuchando va a decir, ya está Gastón, no hables más, por favor, pero por ejemplo, en el índice de transparencia latinoamericana hacemos más o menos 340 preguntas para generar indicadores, y uno de los indicadores que se busca medir es cómo se incentiva la participación ciudadana de los congresos. Pero también hay una cuestión que viene por detrás de esto, que es los desafíos que se han presentado en los últimos años y que observamos que se han profundizado desde 2020 en adelante, o sea, con el comienzo de la pandemia a nivel internacional en Latinoamérica, que es los avances constantes que se han dado sobre el espacio cívico a nivel latinoamericano. Y esto ha afectado negativamente muchas veces la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el avance sobre la libertad de expresión, libertad de prensa, el temor a ciertas persecuciones que hemos observado en países de la región, no sé, por ejemplo, para dar un caso, en Nicaragua han cerrado más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil desde 2020 en adelante, se ha perseguido a medios opositores. Entonces lo que observamos es que el retroceso al espacio cívico y el temor que se observa también en muchos países de la región, digo Nicaragua por nombrar un caso en particular, pero hay otros casos, también van en contra de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el temor a participar o no, siendo oficialista o opositor de distintos regímenes, afecta directamente. A nosotros nos ha pasado que hemos hablado con organizaciones que te dicen, mira, yo no me animo a ir a participar de la comisión o ni siquiera a opinar a favor o en contra de tal tema, porque sé que me van a marcar y que después me van a perseguir, quizás me tenga que exiliar, tengo familia. Entonces también ahí vemos que por un lado, yendo a indicadores más concretos en países que cumplan requisitos democráticos básicos, vemos mucha dispersión o diferencia a nivel latinoamericano. No es lo mismo el caso chileno, por ejemplo, que es uno de los que tiene los mayores canales de participación ciudadana a nivel regional, como otros países que presentan grandes desafíos a su espacio cívico y democracias. Entonces ahí también quería marcar como esas dos grandes Ujú. diferencias. Miguel Ángel. Sí, yo conozco o he estudiado un poco más lo que sería el contexto de los parlamentos europeos porque, digamos, a la hora de presentar a la mesa del Congreso estas iniciativas de participación es un contexto en el que nos sentimos más cómodos, ¿no? Tenemos iniciativas de participación ciudadana en prácticamente todos los países de la Unión Europea con distintos grados de calidad, ¿no? O sea, por unir con vuestro anterior podcast, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Francesa, la plataforma de peticiones se desarrolló con la plataforma de participación Cónsul. Creo que la estoy debatiendo con Galapín, ¿no? O sea, que fue diputada también, pero también estuvo en las plataformas de creación. Y ahí es una muestra, digamos, como la utilización de código abierto, ¿no? O sea, que es el caso de la plataforma Cónsul, puede ser utilizada por las administraciones parlamentarias para desarrollar plataformas de participación. Digo, por señalar un caso de éxito clarísimo, ¿no? Pero vamos, parlamentos tan clásicos como el alemán, como el austriaco, en fin, tienen plataformas de participación que van más allá del derecho de petición y tienen capacidad, digamos, de presentación de propuestas legislativas, que incluso pueden generar comunidades de intereses, que incluso pueden recibir mejoras técnicas por parte de los servicios de la Cámara. En fin, creo que existen unos indicadores de calidad de las plataformas de participación que coinciden, lógicamente, con los procesos de éxito, que son la claridad de los objetivos, es decir, cuando la propuesta de participación es clara, las personas participantes comprenden cómo sus aportaciones van a influir en los procesos de decisión. El segundo sería el compromiso institucional, y esto me parece que es claro, es decir, cuando los decisores se alejan de las plataformas de participación, las plataformas de participación se desvanecen, ¿no? O sea, y tiene que haber ahí un compromiso por parte de los diputados y diputadas. Por supuesto, la transparencia operativa, ¿no? Decíamos antes, la transparencia algorítmica es esencial, es decir, saber cuáles son los derechos y deberes que tienen los participantes en estas plataformas, todo el tema de código libre, la transparencia del algoritmo. Y no quiero dejar de mencionar un tema que, por lo menos en el caso del Plan de Parlamento Abierto, ha sido transversal, que sería la inclusión efectiva. Es decir, los derechos de todas las personas con carácter universal para participar, independientemente de lo que son sus condiciones cognitivas, de movilidad, de cualquier tipo. O sea, nosotros lo llamamos inclusión efectiva y ahí incluimos también todo el tema de lo que sería la alfabetización digital, que mencionaba antes David, y de la brecha digital, que es esencial. Pero, en definitiva,
estamos en el paradigma del derecho a entender y del lenguaje claro. Y el lenguaje claro lo que significa es la reducción de las barreras para que cualquier persona, independientemente de su nivel socioeconómico, educativo, social, cultural, etcétera, pueda entender y participar en los procesos que las instituciones les plantean. Y en ese sentido, y con esto quisiera terminar esta intervención, ¿no? El lenguaje claro nos parece una herramienta esencial y muchas veces creo que minusvaloramos el poder performativo que tiene el lenguaje. Es decir, el lenguaje crea realidades, las palabras construyen la propia realidad. Y si esas palabras, digamos, no son comprendidas porque se utilizan de una forma oscura o utilizamos un lenguaje lleno de tecnicismos, estamos alejando a través de la herramienta más básica de comunicación y de interrelación entre las personas, como es este podcast en el que utilizamos no la imagen, sino precisamente la palabra, y a través de esa palabra nos podemos entender. El lenguaje claro es una de las herramientas que tienen que estar incluidas dentro de un planteamiento de inclusión universal de la ciudadanía. Ujú. Yo creo que en eso desde luego estamos todos de acuerdo y además es que a nivel de participación ciudadana me asaltaba ahora, ¿no? Cuando decías lo del lenguaje claro, como en los referéndums generalmente siempre el lenguaje tiende a ser más bien lo contrario, tiende a ser más bien oscuro y tiende a ser más bien tendencioso, ¿no? En muchos casos yo recuerdo siempre y porque es mi negociado también la pregunta que hizo España en el referéndum sobre la pertenencia en la OTAN, ¿no? Sobre mantenerse en la OTAN, ¿no? Desde luego eso ni era un lenguaje claro, ni era un lenguaje aséptico, ¿no? Me levantaba la mano David, vamos a ir cerrando si os parece. David, muy rápido, por favor. Es una pregunta muy, muy rápida y además soy consciente de que Miguel Ángel tiene otros compromisos y le tenemos que dejar marchar. Yo quería hacer prácticamente cerrar, porque no tenemos tiempo para más, acerca del vehículo, que además está muy relacionado con lo que habéis comentado los dos en vuestra última intervención. Los programas de las plataformas, por ejemplo, que mencionaba Miguel Ángel, de la plataforma electrónica de participación ciudadana. Yo estoy seguro que Gastón, desde el lado de la demanda, ¿no? Tienen también sus programas, su software para conectar con el Parlamento. Entonces, este software, dos preguntas separadas. Primero, ahora mismo, ¿quién lo controla? Porque habéis mencionado, por ejemplo, el código abierto. El otro día, en el programa de otro día, hablábamos de organizaciones de tipo cooperativista que desarrollaban software y eran propietarias del software. Y luego tenemos el caso de las grandes corporaciones, Microsoft o Twitter, ¿no? Entonces, la primera es, ahora mismo, ¿esto quién lo está controlando? Y a futuro, ¿cuál consideráis vosotros? Y aquí me genera mucha curiosidad por vuestro distinto punto de vista. ¿Quién consideráis vosotros que debe de controlarlo? ¿El Estado? Que se supone que es neutral, pero claro, todos sabemos que no lo es, porque el Estado es el gobierno. Bueno, no lo es, o no debería, pero estas grandes corporaciones, pero sometidas a regulación estatal, o alguna forma de contrapeso. Yo aquí quiero enfatizar estatal, no público, no necesariamente público. O tratar de generar un ecosistema electrónico en el que sean esta forma, en el que coexistan las grandes corporaciones con estas iniciativas de base más cooperativistas, ¿no? Más horizontales, junto con la solución estatal para algunas cosas, como se me ocurre, por ejemplo, el voto, y además así enlazo con el siguiente podcast. Creo que esta vez sí he conseguido que la pregunta sea clara y razonablemente breve. Gastón, empezamos por ti si quieres, muy breve, por favor. Perfecto, muy, muy breve, sí. Me parece, y ahí me encantaría, David, tener una respuesta, y justo dijiste lo del voto, que me parece, justo iba a traer ese ejemplo, que era un debate que siempre aparece, por ejemplo, cuando dicen, bueno, lo que vos planteás, si no necesitamos más parlamentarios o legisladores, que la gente, no sé, vote directamente lo que quiera, a través de qué plataforma, quién maneja esa plataforma, el debate que siempre aparece cuando hablamos de el voto electrónico o el voto en papel, quién controla las máquinas de voto electrónico, quién revisa el recuento. Creo que y uno de los principales debates que estamos viendo a nivel mundial en todos los parlamentos, quizás en algunos más avanzados que otros, es dónde está el control de estas nuevas plataformas, de estas nuevas tecnologías, quién maneja estas plataformas, quién tiene más poder ahora, quién maneja las plataformas o los mismos estados, con la pregunta que planteabas recién, David. Entonces, me encantaría tener una respuesta, pero si me preguntás cuál es la solución,
Creo que va a ser un debate largo y que va a llevar todavía bastante tiempo y quizás creo que en la Unión Europea está un paso más adelantado el debate quizás de las nuevas tecnologías o de las regulaciones de las grandes corporaciones tecnológicas, que en Latinoamérica quizás todavía estamos un paso detrás en este debate, pero es el debate que va a llevar, y esto que decías, a una tensión y negociación constante entre diversos actores que veremos cuál es el resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sé, me encantaría saberlo, pero no lo sé. Sí, aquí en Europa hemos desarrollado varias reglamentaciones, varios reglamentos, distintas normativas. Quizá el punto común de todas ellas es la transparencia, ¿no? Es decir, marcar obligaciones a las grandes plataformas, ¿no? Ya sea Google, Meta, etcétera, ¿no? Para que, digamos, hagan transparentes sus datos. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, en el caso de la desinformación, que lo conozco bastante bien, ¿no? El reglamento europeo les obligaba a las plataformas a publicar todos los incidentes en los cuales habían retirado, digamos, contenidos por considerarse desinformadores, etcétera, etcétera, ¿no? El volumen de datos que han volcado es tan ingente que es imposible de controlar. Es decir, estamos hablando de millones y millones de datos que organizaciones como el Observatorio Complutense de la Desinformación, al que pertenezco, es inmanejable. Entonces, a veces la propia abundancia de datos hace imposible el control, ¿no? Pero hay que profundizar, evidentemente, en los elementos de transparencia. Y sobre las plataformas, digamos, en el caso español, digamos, estamos en la fase de definición del modelo de participación. En el plan de Parlamento Abierto, lo que se ha decidido es que sea la Comisión de Auditoría de la Calidad Democrática la que establezca, digamos, el modelo de participación. Y luego veremos la herramienta tecnológica. Es decir, es más importante el modelo de participación que la elección de la herramienta. Aunque, digamos, si me preguntáis mi opinión, yo creo que hay herramientas de código abierto como Consul o Decidim, etcétera, que son perfectamente incorporables, digamos, en los sistemas informáticos porque, digamos, no tienen puertas atrás. Es decir, son herramientas abiertas y que podemos incorporar a nuestros sistemas con garantías de fiabilidad, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Es decir, la herramienta no es el problema para la participación. O sea, existen ya soluciones consolidadas y que técnicamente son viables dentro de lo público, como decía David, sin necesidad de recurrir a herramientas de código cerrado o herramientas propietarias, al menos para lo que sería la participación. Por lo tanto, transparencia algorítmica y, digamos, colaboración con las comunidades de desarrolladores, que es digamos, la base del éxito de Consul o de Decidí y otras más. En Europa son las más importantes, ¿no? Pero sobre todo definir el modelo de participación, porque la herramienta no es en verdad el problema hoy en día, ¿no? Sí, Gastón. Sí, no, iba a sumar un comentario que me parecía muy interesante de lo que decían David y Miguel, que es esta lógica de los códigos abiertos, la apertura y también la creación y generación de instituciones que incentiven la participación, que algo que nosotros vemos que sucede mucho en Latinoamérica es, te creo la institución, pero no la promociono en el incentivo. Entonces, ¿qué quedan? Cáscaras vacías que a fin de cuentas no terminan llevando a ningún lado. Creé la herramienta, creé la participación, pero no te incentivo a que participes. Bueno, pues nos quedamos con esto. Pasaríamos horas y horas, pero tenemos que dejarlo por hoy. Así que ha sido un placer escucharos, Miguel Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, de verdad ha sido un placer. Como siempre, el tiempo se queda corto, ¿no? Para debatir los temas importantes, ¿no? Pero bueno, espero que a las personas que nos oigan o escuchen este podcast les hayamos sembrado, digamos, alguna inquietud sobre las ventajas de la participación y se animen, digamos, a seguir explorando y contribuyendo, digamos, a que las instituciones seamos más abiertas y transparentes. Así que agradeceros este rato. Muchas gracias, Gastón, por acompañarnos tú también. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Javier, muchas gracias David, muchas gracias Miguel. La verdad que fue un gusto debatir de este tema. Cualquier cuestión que quieran charlar de directorio, estamos abiertos a debatir. Y lo único que me dolió de toda esta charla fue que Miguel diga que simpatizaba por Boca. El resto de la conversación, el resto fue excelente. Bueno, eso lo dejamos también para otro programa, ya debatimos. Bueno, muchas gracias a los dos, David. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Gracias a los invitados. Se despide Javier Collado. Si te interesan estas cuestiones de las que estamos tratando en esta serie, te invitamos a acceder a la web politicalwatch.es, donde puedes encontrar más contenido sobre participación política. Y también puedes escuchar el resto de episodios a través de las suscripciones de las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Spotify, también en YouTube. Suscríbete en tu preferida para no perderte ningún programa y puedes encontrarnos además tanto en X, en la cuenta @culturpol, como en Blue Sky o en nuestra web culturaspoliticas.com.
Hasta el próximo programa. Este programa se ha realizado al amparo del convenio suscrito entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y Political Watch, para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de la participación ciudadana. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las dicen, y no representan necesariamente la postura del Observatorio de Derechos Digitales.